Hablar acerca de los orígenes de la Biblia y así pueden ver una Biblia acá. Y saben que la Biblia es un libro sin igual, singular, único, porque a lo largo de la historia millones de personas lo han considerado como la palabra de Dios y han estado dispuestas a testificar y a dar sus vidas de ella a una costa de sus propias vidas como tal. Entonces, vamos a empezar con lo primero que es los nombres de la Biblia. ¿Tú sabías que pues la Biblia no se ha mencionado como tal, como Biblia, hasta mucho después de que Jesucristo obviamente murió? Antes, en el Antiguo Testamento, la Biblia se le llamaba como la Torá. No sé si se les suena medio rarito el nombre, pero ahí lo tienen, Mm. la Torá. La Torá, o sea que cuando escuchen esta palabra, pues la Torá es el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Dos palabras raras que les menciono. El Pentateuco son 5 primeros libros que son, ¿cuáles son? ¿Quién se lo sabe? Génesis, Hechos, Levíticos, los cinco Números y los primeros Deuteronomio. 5 libros. Deuteronomio. Números y Deuteronomio, correcto. Entonces, los 5 primeros libros se llama la Torah. Esa palabra viene del hebreo y pues significa las escrituras. Sí. Y pues es importante saber eso. También aparte de Pentateuco, que lo van a escuchar muy seguido en algunos sermones, en algunas lecturas y demás, también se llamó el libro de la ley. Pues entonces en el Antiguo Testamento no se decía nada de la Biblia, no ni se mencionaba. Decían, tráeme el libro de la ley, como dicen Deuteronomio 31:26. También le menciona en la Biblia los libros, solamente los libros. Los libros. En Daniel, el profeta, en Daniel 9:2, por cierto, él dice ahí, si lo leen, en Daniel 9:2, dice ahí, en los libros. O sea, toda esta escritura que tenemos en la mano y ahorita tenemos en el celular, en digital, pues en sí, todo eso se llamaban libros. También, obviamente, le mencionan las escrituras, eso es lo más común, las escrituras. Pasó muchos décadas para que pudiera nombrarse como Biblia como tal. ¿Quién es este individuo? No sé si lo conocen. Lo acerco a ver para que lo miren. Este señor se llama Clemente de Roma. Y Clemente de Roma, en el año 90 después de Jesús, fue el primero que empezó a usar la palabra Biblia. O sea, la Biblia que tú tienes en la casa, la Biblia que tienes digital, el primero que empezó a mencionarla fue Clemente de Roma. Este señor, curiosamente, Clemente, era discípulo de Pablo, ¿se imagina? O sea, Pablo discipuló a este señor, este hermano, y él, allá en Roma, por cierto, 90 años después del nacimiento de Jesucristo, fue el que mencionó la palabra Biblia. ¿Saben qué significa la palabra Biblia? Porque eso le van a preguntar. Oiga, ¿y qué significa la palabra Biblia? Viene del griego biblión, que significa libritos. O sea, muchos libritos chiquitos, así pequeños, muchos libritos, pequeñas escrituras. Entonces, ellos entendían eso. Atráganse los libritos chiquitos, la Biblia en sí. Entonces, esto es Clemente, acuérdense de Roma, el primero que empezó a usar la Biblia. Y tenemos otro individuo interesante acá, este señor, barbudo. Él se llama Jerónimo de Estridón. Fíjense, este es 400 años después de que nació Jesús. ¡Wow! Es mucho tiempo. Él fue el primero que tradujo de la Biblia hebrea al latín, porque para entonces no había, se imaginan, 400 años pasó y la Biblia y los escritos de la Biblia, el Génesis, Éxodo, todo lo que tenemos a la mano, no había acceso a la gente. La gente no tenía hasta 420 años después de que Jerónimo de Estridón, don Jerónimo, muy buena gente, escribió y tradujo la Biblia del hebreo al latín. Fue en el 420, él vivía en Croacia, Eslovenia. Entonces, esto fue histórico de la Biblia. O sea, un paso increíble, porque se tradujo ya por fin en Europa podían leer la Biblia por primera vez después de 400 años de que Jesucristo ya partió. Este otro individuo, ya hablando de lo nuestro, de los hispanos,
Este individuo se llama Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina. 1500, se imagina, 1569. Para entonces no había la Biblia en ningún idioma, solamente en latín. Una curiosidad, el latín, cuando estaba niño en Bolivia, en la iglesia católica, en la iglesia de los jesuitas, todavía había una iglesia a las 6 de la mañana que se leía en latín, todo latín. No entendíamos nada, pero pues eso era la tradición de entonces. O sea que Casiodoro de Reina, este señor en España, fue el primero que empezó a traducirla en español, la Biblia. Acuérdense. Acuérdense del apellido. ¿Cómo es? Reina. Y van a ver por qué. Casiodoro de Reina, de hecho, estaba en Suiza, en Europa, y escribió, por primera vez tradujo la Biblia del latín al español. Así que esto es interesante, Reina. Y ¿saben qué le llamó? La Biblia la llamó oso. Esto es simplemente historia de la Biblia. La Biblia, la primera Biblia cristiana, obviamente en español, la llamó la Biblia oso. ¿Por qué creen? Pues ahí está. Esta es la portada de la Biblia. Dice la Biblia que los sacros libros ah, no se entiende bien. Y al final dice la palabra de Dios permanece para siempre, abajo en español. O sea, pero la razón por la que fue es que miren, aquí hay un osito comiendo miel y por eso se le llamó famosa Biblia oso. Eso fue en 1569. Más tarde, otro señor que también vale la pena recordar el apellido se llamaba Cipriano de Valera. Eran, ¿cuántos años más después? Unos 100 años después. Este señor en 1602, español también, fue el que terminó de revisar y traducir completamente la Biblia que tenemos en la mano. Y se llamó la Biblia Reina Valera. ¿Por qué Reina Valera? Porque Reina de Casiodoro y Valera. Ok, hermana Raquelito, hermana Raquel, hermano Ezequiel, hermano Mike, cuando digan, ¿de dónde viene ese nombre tan raro? Reina Valera, ¿debe ser una reina de Inglaterra? No, son dos autores, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que se unieron, bueno, después de 100 años, tradujeron la Biblia y se llamó así como tal, Reina Valera. Pues ahí la tiene, miren. Esta es la clásica. Así es como yo cuando más o menos cuando empecé el Evangelio, así eran las Biblias. En una iglesia bautista que yo llegué, pues así era la Biblia, miren. No, no era de las que son ahora digitales, modernas, coloridas, pero esa era la Biblia de entonces. Ahora vemos rápidamente, miren, esta cronología vale la pena que todo cristiano sepa. A los 33 años Jesucristo murió en la cruz del Calvario, resucitó y ascendió al cielo. 420 años después fue traducida en latín. Es mucho tiempo, hermano. A mí me sorprendió cuando yo sabía estas cosas. ¡Wow! Pasó mucho tiempo sin la Biblia. 1569 recién se tradujo. Todos los españoles no sabían, todos los hispanos en Latinoamérica, pero entonces 1569 empezaron a usar la Biblia. 1602 empezó la Reina Valera antigua. Eso todavía está en algunos lugares, muy raras veces puedes ver. Y 1960 se publica Reina Valera de 1960. Vamos, Reina Valera. Bueno, ya saben ahora la historia de Reina Valera, de dónde viene. Entonces, vamos a ver una cronología también rápida acerca de esto, que es interesante. Miren, Adán, vamos a ponerlo acá, si lo ponen, déjenme agrandarlo. Adán, vamos a poner lo que estuvo, es el año cero donde Adán estuvo, Adán y Eva y la creación y todos. Entonces, el año cero, 1000 años después vino Noé, el arca de Noé. Acuérdense, 1000 años después. Otros 1000 años, o sea, 2000 años después de Adán vino Abraham. Abraham, con su hijo Isaac, que lo iba a sacrificar y que lo detuvo y Dios proveyó un cordero o un otro animal. 3000 años después de Adán vino David, el rey, el pastorcito, y después David.
3.000 años después. Interesante. 4.000 años después de Adán y todo está, vamos a ponerlo, registrado en la Biblia. Es interesante. Por eso sabemos estos años. 4.000 años después de Jesús, de Adán vino Jesucristo. Entonces te pueden preguntar, una pregunta, hermano, de Adán a Jesucristo, ¿cuánto tiempo pasó, hermano Ezequiel? 4.000 años. ¿Sí me entiende? Entonces, tenemos que saber, ha habido 4.000 años. 5.000 años, un poco más, para ser exactos, 5.500. Lutero vino la reforma, porque para entonces había la Iglesia Católica, pero empezó la reforma 5.000 y pico, 5.500 para ser exactos. Y 6.000 años después, estamos ahorita en este momento. Más, obviamente, 6.025 aproximadamente estamos en este momento. Ahora, para los judíos no es así. Nosotros tenemos 2.025 después de Jesús o 6.025 desde Adán. Pero para los judíos, en el calendario judío, dice 5.785. O sea que si tú le preguntas qué año está ahorita a cualquier judío en Israel, en Jerusalén, te va a decir 5.785. Ese es el año en que estamos. Ellos no cuentan el año de Jesús, lo usan para cuestión negocios y todo tipo de cosas, pues, política y demás, pero no para cuestión religiosa. Ellos creen que es desde Adán, 5.785. Nosotros tenemos el calendario gregoriano en base al sol. Ellos tienen, los judíos, el calendario judío en base a la luna. Nomás es una referencia que es bueno saberla. Estamos 7:24, perfecto. Vamos a ver, perdón, el sonido no sé si está muy fuerte, déjenme bajarle un poquito. Vamos a ver un clip de 1 minuto, toda la historia desde Adán hasta el Génesis, desde Génesis hasta el Apocalipsis, más bien dicho, hasta Jesucristo en 1 minuto. Entonces, Audio Jungle. la Torre de Babel, Audio Jungle. Isaac, Abraham, 2006, Moisés, Audio 1526, Jungle. Josué, las plagas, la tierra prometida, 1400 antes de Jesús. Después de Ruth, Audio Jungle. 1100, David, el rey Salomón, los reyes 900, ya estamos cerca del nacimiento de Jesucristo. Isaías, el Juan de Israel, Isaías, Nazarín y demás, 700, Daniel, el cautivo, 600, ya estamos en Malaquías, el último profeta, 500, y ahí hay un silencio, no hay nada en la parte de arriba de nada en la Biblia que se menciona acerca de lo que hay. Hasta Herodes 37 antes de Cristo, del Señor Jesucristo nace, Audio Jungle. cero. Amén. Entonces déjenme ver que esto así. O sea que esto interesante, vamos a hacer una rápida revisión. ¿Se me escuchan, hermanos? Déjenme ver si se me fue el volumen. ¿Sí escuchan, hermanos? Bueno, bueno, bueno. ¿Se Sí, escuchan? hermano. Amén. Amén. Ok, esta cronología que les voy a presentar aquí es el tiempo cuando se escribió la Biblia. O sea que la Biblia se escribió desde el Génesis al Apocalipsis en 1500, 1400 a 1500 años. Fíjense qué interesante. El Génesis se escribió 2500 años después de Adán por Moisés. Él escribió. Entonces, toda la historia del Génesis y pasaron 1400 a 1500 años en el 4100 desde Adán, o sea, el 100 después de Jesús, de que se fue Jesús, escribió el Apocalipsis. Eso es algo interesante, o sea, ¿cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo tardó la Biblia entera en escribirse? 1400 años. Qué tremendo, ¿eh? O sea que
se tardó bastante en cubrir todos los libros que ahorita en este momento tenemos en nuestras manos en los celulares, desde el Génesis al Apocalipsis. Ahora, la Biblia fue escrita, esto también es interesante, ¿saben cuántos autores son? ¿Alguna idea? ¿Alguien me puede decir ahí por ahí? Amén. ¿Cuántos autores? 40. Amén. ¿Quién fue? Hermano Ezequiel. Ah, bendición, hermano. Correcto. De 40 autores fueron los escritores de... Pero hay una cosa que tenemos que saber, dos palabras claves que tenemos que saber porque en ocasiones confundimos estas dos palabras. La primera palabra es inspiración y la palabra revelación. Los dos son de la Biblia. Cuando escuchen la palabra inspiración, quiere decir que el Espíritu Santo le dictó, le inspiró al autor, a Daniel, a Malaquías, a Moisés, todos esos autores de la Biblia, así como lo tienen ahí, les inspiró. Entonces les decía, escribe esto. Entonces, los salmos por David, los proverbios por Salomón. Dios, el Espíritu Santo, inspiró esa palabra. Pero para nuestros tiempos, la palabra de Dios nos revela, o sea que es muy diferente inspirar y revelar. Nosotros nos revela. Tú, por ejemplo, ya la inspiración se acabó con el Apocalipsis. Ya no hay inspiración. O sea que, digamos, te inspiro que escribas el libro nuevo de San Rodolfo o algo así. No hay tal. El Apocalipsis se terminó la inspiración, pero todavía está, obviamente, hasta el momento, la revelación. Lo que haces tú cuando vas a la Biblia, te sientas y lees la Biblia, Dios te revela, el Espíritu Santo te revela, y pueden leerlo después, Gálatas 1:12, y para la inspiración, 2 de Timoteo 3:16. O sea, el Espíritu Santo agarra ese material escrito por los profetas y autores y lo revela a tu corazón, no como un libro, una simple escritura, un cuento, una historia, una novela, sino como la palabra de Dios en tu corazón. Esto es importante, acuérdense, inspiración y revelación. En otras palabras, nosotros como cristianos no podemos decir, bueno, Dios me inspiró esto en esta parte de la palabra. No, Dios me reveló. Y Dios inspiró esto al profeta Daniel. Entonces son cositas que hay que saber. Entonces, el otro asunto muy importante acá, el Espíritu Santo inspiró a 40 escritores, tal como dijo nuestro hermano Ezequiel, correcto. Por ejemplo, ha habido diferentes tipos de personas. Eso es interesante, ¿no? O sea, no todos eran sacerdotes. No todos eran, por decirlo así, eruditos de la palabra, no. Habían reyes, como el presidente Donald Trump, como la presidenta de México, Sheinbaum, ¿no? Era reyes, rey David y rey Salomón, por ejemplo. Sacerdotes sí había, Ezequiel fue uno de ellos. Funcionarios públicos como Daniel, Nehemías y Mateo, ¿no? De ahí sale el libro de Mateo, el primero del Evangelio, del Nuevo Testamento. Había médicos como Lucas, que también han escrito, son escritores. Pablo, de hecho, le dictaba a Lucas y Lucas escribía y otros autores aparte. Pescadores como Pedro y Juan, campesinos como Amos o Amos del libro de Amos. O sea que había una diversidad de tipos de escritores. Dios no tuvo preferencia alguna, agarró de todo tipo de escritores. Condiciones en las que escribieron, esto también es interesante. Por ejemplo, Jeremías lo escribió, el libro de Jeremías, en medio de una guerra y en una inmunda cárcel. O sea que Pablo también, por cierto, escribió muchas de las cartas en una cárcel en Roma. Pablo en Roma encadenado, eso es bíblico, está ahí, encadenado a un soldado romano, o sea que escribía a los corintios, esto, Pablo estaba en una cárcel en Roma. Moisés en el desierto de Canaán, o sea que, ¿qué circunstancias en la que les tocó a los escritores de la Biblia? Salomón, perdón, el rey Salomón, él se la pasó muy bien, fue en el palacio real rodeado de lujos y comodidades, Salomón. Pero con todo escribió proverbios y lamentaciones y pues fue inspirado por Dios. Ok, entonces creo que estamos en tiempo. Sí.
A este punto quiero hacer una paréntesis y, hermanos, quisieran que oremos, porque sé que hay muchas necesidades y quisiera que si pueden compartir sus necesidades, vamos a orar, hermano. De hecho, quisiera más bien hacer los 30 minutos de así de una instrucción, una ilustración de la Biblia, pero aparte orar, si es posible, 25 minutos. Hermanos, ¿alguien tiene una petición de oración en este momento? Yo sé que hay varias, no sé si Eh, la que Hermano Rory, partió. ¿Mande? soy yo, hermano Rory. ¿Mande, ¿Me hermano? escucha? Sí, sí, dígame. Oh, me permite hacer un detalle que ahorita viendo sus números me trajo el espíritu a mi mente. Sí, En su cronología, y obviamente es cronología, si la puede poner para los hermanos, desde los tiempos de exacto esa. Entonces, actualmente estamos en el año 6000, calculando obviamente toda la historia bíblica. Y eso nos habla del Génesis capítulo 1 sobre la creación, ¿correcto? O sea, en 6 días Dios hizo toda la creación y reposó. Algo interesante que analicemos es que también nos habla el Señor en Apocalipsis que hay un milenio. Después conocemos, muchos de nosotros conocemos qué va a pasar amén. antes del milenio, y ese milenio completaría los 7000 años del número perfecto de Dios. ¿Me explico? Entonces, a lo que yo llevo que la escritura es tan perfecta en la cronología bíblica que nos da un periodo, hermanos, y eso es para que nosotros estemos firmes, para mis hermanos que tal vez no tengan mucho conocimiento profético, escatológico, pero eh, oímos y hemos oído muchos de nosotros por años la venida de Cristo. Algunos, de hecho, piensan, como dice la palabra, que ya tardó, ¿verdad? Pero está pronto eso. El día y la hora solamente el Señor, nuestro Dios Padre, conoce esto, ¿verdad? Pero qué interesante que estamos en el año 6000 o para, bueno, bíblicamente conocemos también que lo mencionan 1000 años como un día, dice Pedro, ¿verdad? Para Dios. Entonces, qué interesante ver la cronología de Dios, y algo que quiero yo introducir, hermanos, para los que nos escuchan, nos ven, no sé si puedan ver este libro, 66 cartas de amor, nos lo da la iglesia y lo estamos leyendo, pero si ustedes han estudiado la Biblia, los 66 libros que el hermano Rory ya nos introdujo, historia y parte de lo que es la Biblia que usted muchas veces tiene en mano, y no nos damos cuenta del valor cultural, espiritual, literario que tenemos, pero la Biblia nos habla exactamente de nuestra propia vida. O sea, no es ajena a tu propia vida. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy estudiando este libro que, vuelvo, repito, no me lo acaban de dar a los pastores, y obviamente hacemos una tesis, bueno, un resumen de lo que estamos leyendo, pero al leerlo, Génesis, los 5 libros de Moisés que el hermano Rudy mencionó al principio, nos habla exactamente de nuestra propia vida. El Génesis es el principio, es lo que significa Éxodo, cuando Dios nos saca, hermanos, del mundo, que Egipto tipifica el mundo, y cómo Dios nos instruye, hermanos, a vivir una vida en santidad, que lo describe Levíticos, Números y Deuteronomio, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, esos 5 primeros libros, que puede haber mucho más amplio el conocimiento, porque como decía el hermano Rudy, el Espíritu Santo nos amplía el conocimiento que muchas veces leemos y no entendemos. Pero esos primeros 5 libros, que obviamente se le acreditan a Moisés, nos habla exactamente de nuestra propia vida, hermanos. En nuestro Génesis, y Génesis de la Biblia, conocemos que hubo el primer asesinato, ¿sí? De Caín matando a Abel. Hubo el primer pecado, Adán y Eva. O sea, hubo primeros lugares y errores y pecados, por así decirlo, no más errores. Y en nuestra vida exactamente pasa lo mismo. Cuando nacemos, aprendemos el crecimiento y todo, ¿verdad? Que es natural, biológicamente hablando, pero en lo espiritual, cuando nacemos, ya que somos nuevas criaturas, también cometemos muchos errores a veces, y a veces actuamos exactamente como nos describe Génesis, pero Dios nos va tratando y nos saca del éxodo
que estábamos en Egipto con pensamientos del mundo, con pensamientos de esclavitud, con pensamientos que no favorecen nada a lo que Dios quiere y te quiere llevar a la tierra prometida. Ahora, la tierra prometida ya no es como en los tiempos de Moisés, que es Israel, sino la tierra prometida, escuchen esto, es importante, ya con esto cierro, la presencia del Señor. Entonces, si estamos en el año 6000 y la Biblia habla en Apocalipsis de un milenio, nomás imagínense en qué tiempo está usted y yo viviendo el día de hoy. Así que los dejo. Gracias, hermano Rudy. Amén, hermano.